Son las 9 de la noche. La casa está en silencio. Pones 2 platos en la mesa, como siempre, y a mitad de camino te das cuenta de que solo necesitas uno. Te sientas a comer solo, mirando una silla vacía. Y esa noche, como tantas otras, alguien te llama por teléfono. Alguien amable. Alguien que parece interesarse de verdad en cómo estás. Esa llamada le costó la casa a un hombre que conocí. Y antes de contarte cómo pasó, quiero que sepas algo. No fue por tonto. No fue por descuidado. Fue por algo mucho más humano y mucho más peligroso. Te voy a explicar exactamente qué fue eso. Pero primero, necesito que conozcas a Heriberto. Heriberto tenía 68 años. Había sido contador toda su vida. Un hombre cuidadoso con el dinero, de esos que revisan cada recibo 2 veces. Su esposa murió hace 4 años, después de 41 años de matrimonio. Y desde entonces, su casa, la misma casa donde crió a sus hijos, donde celebró cada Navidad, donde todavía guardaba el perfume de ella en el armario, se convirtió en un lugar enorme y silencioso para una sola persona. Sus hijos vivían lejos. Llamaban los domingos, 10 minutos. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, hijo, aquí, tranquilo». Pero no estaba tranquilo. Estaba solo. Y la soledad, cuando se queda demasiado tiempo en una casa, empieza a buscar compañía donde sea. Un día, en el parque donde caminaba todas las mañanas, conoció a un hombre. Simpático, conversador, más joven que él. Empezaron a caminar juntos. Después a tomar café juntos. Después ese hombre empezó a aparecer en su casa, a ayudarlo con cosas pequeñas, a preguntarle cómo había dormido, si había comido bien. Heriberto, que llevaba 4 años sin que nadie le preguntara eso con interés real, sintió algo que no sentía hacía tiempo, que le importaba a alguien. Y ahí, sin que él lo notara, empezó a bajar la guardia. El hombre le habló de un negocio, algo seguro, algo que ya había hecho con otras personas, algo que multiplicaría sus ahorros en pocos meses. Heriberto, el contador cuidadoso, el que revisaba cada recibo 2 veces, no revisó nada esta vez. Porque no estaba evaluando un negocio, estaba evaluando una amistad. Y eso es muy distinto. Puso primero sus ahorros. Después, cuando el hombre le dijo que necesitaba un poco más para no perder la oportunidad, Heriberto fue al banco y puso su casa como garantía. La misma casa de 41 años de matrimonio. La firmó solo, una tarde de martes, sin decirle a nadie, sin llamar a sus hijos, sin pedir una segunda opinión. Porque en su cabeza, pedir ayuda era admitir que estaba solo. Y eso, de alguna manera, le dolía más que el riesgo del dinero. 6 semanas después, el hombre desapareció. El número de teléfono ya no existía. Y la deuda, es así, existía completamente. Pero este miedo, esta soledad que lo llevó a confiar tan rápido, no aparece de la nada. Tiene un origen. Y cuando entendí cuál era ese origen, entendí también por qué les pasa esto a tantas personas mayores, no solo a Heriberto. Y eso es justo lo que quiero explicarte ahora. Lo que le pasó a Heriberto no tiene nada que ver con inteligencia. Tiene que ver con biología y con emoción. Y eso es algo que casi nadie te explica con claridad. Cuando una persona vive sola durante mucho tiempo, especialmente después de perder a su pareja, el cerebro empieza a funcionar distinto. No es una metáfora, es literal. La soledad prolongada reduce la capacidad de evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos ofrece atención, calidez, compañía, nuestro cuerpo libera una sensación de alivio tan fuerte que el cerebro prioriza conservar esa sensación por encima de analizar fríamente la situación. Es casi como tener sed durante días y que de pronto alguien te ofrezca un vaso de agua. No te preguntas de qué color es el vaso, solo bebes. Eso es exactamente lo que sintió Heriberto cada vez que ese hombre le preguntaba cómo había dormido. No estaba evaluando un negocio. Estaba bebiendo agua después de 4 años de sed. Y aquí viene algo que quiero que entiendas bien, porque puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo. No es debilidad sentir eso. Es profundamente humano. Todos,
a cualquier edad, somos vulnerables al cariño cuando llevamos tiempo sin recibirlo. La diferencia es que después de los 60, esa vulnerabilidad emocional puede tener un precio financiero mucho más alto, porque ya no hay tantos años por delante para recuperar lo perdido, ni energía para empezar de cero. Hay otro elemento que casi nunca se nombra: la vergüenza de pedir ayuda. Muchas personas de tu generación crecieron creyendo que pedir ayuda era sinónimo de debilidad, o peor, de ser una carga. Y entonces, cuando hay que tomar una decisión importante, en lugar de llamar a un hijo, a un sobrino, a un amigo de confianza, se toma la decisión en silencio, sola, sin nadie que diga: espera, pensemos esto con calma. Esa ausencia de una segunda voz, de alguien que frene el impulso, es exactamente lo que los estafadores buscan. No buscan a la persona más distraída, buscan a la persona más sola. Y aquí hay algo que quizás te sorprenda. Las personas que viven completamente aisladas, sin ningún tipo de contacto humano regular, no suelen ser las víctimas más comunes. Las víctimas más comunes son las personas que tienen soledad emocional, aunque tengan gente alrededor. Personas que ven a sus hijos, pero sienten que no las escuchan de verdad. Personas que tienen vecinos, pero ninguna conversación profunda. Esa soledad silenciosa, la que no se ve desde afuera, es la más peligrosa, porque nadie a su alrededor sospecha que algo anda mal hasta que el daño ya está hecho. Heriberto tenía hijos, tenía vecinos, tenía una vida que desde afuera parecía completa, pero por dentro llevaba 4 años esperando que alguien lo mirara como si todavía importara. Y cuando alguien lo hizo, aunque fuera de manera falsa, su cuerpo y su corazón respondieron antes de que su mente, esa mente de contador cuidadoso, pudiera intervenir. Si esto ya te está haciendo pensar en alguien que conoces, o tal vez en ti mismo, quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios si alguna vez has sentido esa soledad silenciosa, esa de la que casi nadie habla. No para juzgarte, ni para que nadie te juzgue, simplemente para que sepas que no eres el único, y que aquí hablamos de esto con respeto, sin vergüenza, porque lo que viene ahora es todavía más importante. Vamos a hablar de números, pero sin tecnicismos, solo para que entiendas la magnitud real de lo que está en juego cuando la soledad se mezcla con una decisión financiera. La casa de Heriberto, según el banco, valía poco más de lo que él debía por la garantía que firmó. Es decir, perdió prácticamente todo el valor de una propiedad que había tardado toda una vida en pagar en menos de 2 meses. No por un mal negocio, por una firma hecha en soledad, sin una segunda mirada. Y este patrón se repite con una frecuencia que debería preocuparnos a todos. Las personas mayores de 60 años suelen tener algo que los más jóvenes todavía no tienen: patrimonio acumulado. Una casa pagada, ahorros de toda la vida, un fondo de pensión, una indemnización. Eso las convierte, sin que ellas lo busquen, en un objetivo mucho más atractivo para cualquier persona con malas intenciones. No porque sean ingenuas, porque tienen algo que vale la pena robar, y muchas veces no tienen a alguien cerca que revise las decisiones importantes antes de que se firmen. Piensa en esto. Una persona de 30 años que pierde sus ahorros tiene, en promedio, 30 o 40 años más de vida laboral para recuperarse. Una persona de 68 años, como Heriberto, no tiene ese tiempo. Cada decisión financiera después de los 60 pesa distinto, porque el margen de error se reduce. Eso no significa que debas vivir con miedo. Significa que cada decisión grande merece una pausa, una segunda opinión, un poco de tiempo antes de firmar cualquier cosa. Hay otro dato que quiero compartirte, y que viene directamente de conversaciones con personas que han pasado por esto. En la mayoría de los casos, la persona afectada sabía, en algún rincón de su mente, que algo no se sentía completamente bien. Heriberto me dijo una vez algo que no olvido. Una parte de mí dudaba, pero no quería arruinar lo único bonito que tenía esos días. Esa frase resume todo. No fue ignorancia, fue la necesidad de sostener un poco de compañía, aunque esa compañía tuviera un costo altísimo. Y esto se agrava con un detalle más.
Muchas personas mayores no hablan de sus finanzas con sus hijos por orgullo, o porque no quieren preocuparlos, o porque sienten que el dinero es un tema privado que solo a ellas les corresponde decidir. Y aunque eso viene de un lugar de dignidad, también las deja completamente solas justo en el momento en que más necesitan que alguien diga: «Espera, vamos a pensarlo juntos». Entonces, después de todo esto, la pregunta importante es: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se protege a alguien de su propia soledad sin dejar de vivir, sin dejar de confiar, sin convertirse en una persona desconfiada de todo el mundo? Eso es exactamente lo que quiero compartir contigo ahora, porque la respuesta no es complicada, es simple, y es algo que cualquiera puede empezar a aplicar desde hoy mismo. Lo primero y lo más importante: nunca tomes una decisión financiera grande el mismo día que la conoces o la sientes urgente. No importa si se trata de una inversión, un préstamo, poner tu casa como garantía o simplemente prestarle dinero a alguien nuevo en tu vida. Ponte una regla personal, una regla que nadie pueda apurar. Cualquier decisión que involucre tu casa, tus ahorros o tu pensión, espera al menos 72 horas antes de firmar algo. Si la otra persona se molesta porque pides tiempo, eso ya te está diciendo algo importante sobre sus verdaderas intenciones. La urgencia es la herramienta favorita de quien quiere aprovecharse de ti. La calma es tu mejor defensa. Y saber esto, simplemente saberlo, ya te da un poco más de paz. Lo segundo: construye desde ahora lo que yo llamo tu círculo de una llamada. Una persona puede ser un hijo, una hija, un sobrino, un amigo de toda la vida, a quien te comprometas a llamar antes de firmar cualquier cosa importante. No para pedir permiso, tú sigues siendo dueño de tus decisiones, sino para tener una segunda mirada, una voz que no esté tan cerca emocionalmente del momento como tú. Heriberto, después de lo que pasó, me dijo algo que también quiero compartirte. Si hubiera llamado a mi hijo esa tarde, antes de firmar, todo habría sido distinto. No por desconfianza hacia él mismo, sino porque una segunda opinión, en momentos de soledad, vale más que cualquier garantía bancaria. Tener a esa persona ya elegida antes de necesitarla te da una tranquilidad que se siente incluso en los días comunes, no solo en los momentos de riesgo. Y lo tercero, quizás lo más profundo de todo, la mejor protección contra decisiones tomadas desde la soledad no es la desconfianza. Es llenar esa soledad con compañía real, antes de que aparezca alguien con intenciones equivocadas ofreciéndote una compañía falsa. Esto puede ser tan simple como llamar tú primero a tus hijos, en lugar de esperar la llamada del domingo. Buscar un grupo, una actividad, un café semanal con alguien del barrio. No para llenar una agenda, sino para que tu corazón no esté esperando con tanta sed la primera atención que llegue. Cuando alguien tiene su necesidad de compañía cubierta de manera sana, es mucho más difícil que una persona con malas intenciones logre entrar tan rápido en su vida y en sus decisiones. Y eso, más que cualquier consejo financiero, es lo que realmente protege tu patrimonio después de los 60. Heriberto, hoy, sigue pagando esa deuda. Pero hizo algo que cambió el resto de su historia. Llamó a sus hijos, les contó todo, sin vergüenza, y desde entonces tomó una decisión sencilla que ahora repite cada vez que algo importante aparece en su vida. Nunca volver a decidir solo. No porque no confíe en sí mismo, sino porque entendió que pedir una segunda mirada no es debilidad. Es la forma más inteligente de proteger lo que tanto le costó construir. Y esa es la respuesta a lo que te pregunté al inicio de este vídeo. Lo que de verdad le costó la casa a Heriberto no fue confiar en la persona equivocada. Fue tomar esa decisión completamente solo, sin que nadie más pudiera ver lo que él, en ese momento, no podía ver. Lo que le pasó a Heriberto no es una historia sobre ser ingenuo. Es una historia sobre lo humano que es necesitar compañía y lo importante que es no enfrentar las decisiones más grandes de la vida en completo silencio. Protege tu paz financiera. Y si este video te ayudó a pensar diferente sobre tu dinero, suscríbete. Aquí hablamos de esto cada semana, con calma, sin tecnicismos,
pensando siempre en personas como tú. Porque proteger tu paz financiera a esta edad es una de las decisiones más importantes que puedes tomar.